Buenas tardes. En esta clase voy a desarrollar el desplazamiento genérico em, y lo voy a desarrollar a partir de una selección de textos de movimiento perpetuo y de cierta línea de desarrollo de Lo demás es silencio. ¿Por qué lo digo así? Porque no es una obra que entra en el programa, pero en realidad si vamos a hablar de desplazamiento genérico en Augusto Monterroso, no es suficiente aludir y desarrollar solamente movimiento perpetuo, porque Lo demás es silencio es la obra que mejor evidencia estas marcas de hibridez genérica. Bien, entonces, vamos a comenzar con una definición del desplazamiento monterroso. Tomo para eso un texto de la bibliografía, que es el texto de Wilfredo Corral. Wilfredo Corral tiene un temprano, digo un temprano texto porque luego aparecieron otros, pero es el primero que estudia esta característica de Monterroso, y es también el autor de un compendio crítico, Refracción, Augusto Monterroso ante la crítica, que ustedes también tienen en la bibliografía. Pero antes de editar y compendiar ese volumen, aparece en la Universidad de Veracruz, en México, en el 85, un trabajo titulado Lector, Sociedad y Género, en el que analiza movimiento perpetuo y Lo demás es silencio en términos de los desplazamientos. Son todos materiales que ustedes tienen en la bibliografía y que tienen también indicados en la hoja de ruta. Por eso no ahondo en esos datos. Vamos al punto. Desplazamiento, ¿sí? Wilfredo Corral dice que el desplazamiento es un desvío en la narratividad de los textos, pero que ese desplazamiento literario no hace que el mundo extratextual y real desaparezca. ¿Qué quiere decir? No hay una deconstrucción en la narración de Monterroso, que va a desplazarse entre dos géneros fundamentalmente, el género cuento y el género ensayo. Pero ese desplazamiento genérico supone un desplazarse entre la narratividad y la reflexión, entre el contar y el reflexionar. Es decir, que en estos textos vamos a observar una construcción del sujeto que enuncia el hacerse de los textos entre lo que Barthes llamó el écrivain y el écrivant, para referirse a el ensayista. Es decir, un sujeto que va enunciando cómo ve el mundo, ¿sí? Y en la medida en que va enunciando cómo ve el mundo, va dando, ¿sí?, un para qué enuncia ese cómo ve el mundo. Esto es lo que hace Monterroso en una clave en una clave literaria, ¿sí? Pero en un juego maravilloso entre el narrar y el ensayar. O sea, el narrar, el contar y el probar una opinión, probar un punto de vista, una perspectiva sobre ese mundo imaginario que narra, que crea, pero que, como dice Wilfredo Corral, está implícito el mundo extratextual y real. O sea, a pesar de ese desplazamiento, el mundo extratextual y real no desaparece. Decir
dice Wilfredo Corral, que en Monterroso tenemos un modelo antigenérico, tampoco, ¿sí? Tampoco completa, ¿sí? El problema de Monterroso. Porque justamente Monterroso quiere deconstruir, ¿sí? El anquilosamiento, la normativa, la tradición que ha fijado las fórmulas, ¿sí? Genéricos. Entonces, la realidad histórica literaria va a ser modelada, va a ser reconstruida de diferentes maneras para dar diferentes efectos. Pero, así como Monterroso dijo, puso, ¿sí? Eh, la, eh, lo primordial en la lectura, ¿sí? También ese pacto de lectura es el que es el lector el que lo desplaza, ¿sí? O sea, ese pacto de lectura en realidad está para que se mueva, está en movimiento perpetuo. Es eso lo que se mueve como una cinta de Moebius. Este es un cuento, pero puede ser leído como un ensayo y a su vez el ensayo puede ser leído como un cuento, como ocurre en los ejemplos que he seleccionado de movimiento perpetuo. Muy bien. Por otro lado, esta exactitud interpretativa, ilusoria, si se quiere, o tranquilizadora para definir, identificar los géneros con los que trabaja Monterroso, también es algo que estaría traicionando a la misma escritura de Monterroso, ¿sí? Decir, bueno, son agenéricos. Y en realidad, si digo que son agenéricos, que estoy diciendo que no tienen género, no. En realidad, lo que hay es una miscelánea, ¿sí? Magistralmente lograda, una hibridez, ¿m? En la que cada texto nos permite observar diferentes partes y diferentes fórmulas que Monterroso condensa, transforma, superpone, modula, imbrica, ¿m? Deconstruye, en todo caso, maravillosamente. Bien, entonces, no nos olvidemos del epígrafe, ¿sí? De movimiento perpetuo, porque es lo que marca la clave. Y lo que se mueve es esto, el ir desde el narrar hacia el ensayar o viceversa. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Un primer ejemplo que yo he seleccionado acá es el ejemplo de las criadas. Es un texto que, si se me permite la apreciación, raro, ¿sí? ¿Por qué digo que raro? Porque hay eh, una carga axiológica, ¿sí? En la descripción, que hace de las criadas. Hay un self-life, o sea, acá hay una vida propia, ¿sí? La función autor que está puesta en este texto. No son criadas de cualquier lugar del orbe, ¿sí? Universal, sino que son criadas miradas desde un sujeto hispanoamericano, ¿sí? Y entonces, ¿qué, qué lector, ¿sí? ¿A qué lector está apuntando? Un lector que comparta cierta mirada común. Y en eso es un ensayo, ¿sí? ¿Por qué es un ensayo? Porque el ensayo apela a un lector no solamente competente, sino que apela a un lector amigo, ¿m? A un lector eh, convocado desde un primer lugar para que acuerde, ¿m? Para que lea en paralelo a su mirada, ah,
axiológica, a su puesta en valor sobre ese objeto recortado. Eh, la construcción afectiva de ese sujeto está puesta desde el incipit del texto, con un verbo afectivo, amo, ¿sí? Amo a las sirvientas. Amo a las sirvientas por irreales, porque se van, porque no les gusta obedecer, porque encarnan los últimos vestigios del trabajo libre y la contratación voluntaria y no tienen seguro ni prestaciones, ni porque como fantasmas de una raza extinguida llegan, se meten a las casas, humean, escarban, se asoman a los abismos de nuestros mezquinos secretos, leyendo en los restos de las tazas de café o de las copas de vino, en las colillas o sencillamente introduciendo sus miradas furtivas y sus ávidas manos en los armarios, debajo de las almohadas, o recogiendo los pedacitos de los papeles rotos y el eco de nuestros pleitos, en tanto sacuden y barren nuestras porfiadas miserias y las obras de nuestros odios cuando se quedan solas toda la mañana cantando triunfalmente, porque son recibidas como anunciaciones en el momento en que aparecen con su caja de Nescafé o de Kellogg's llenas de ropa y de peines y de mínimos espejos cubiertos, etcétera. Voy a saltear una parte, porque son los últimos representantes del mal y porque nuestras señoras no saben qué hacer sin el mal y se aferran a él y le ruegan que por favor no abandone esta tierra porque son los únicos seres que nos vengan de los agravios de estas mismas señoras, yéndose simplemente, recogiendo otra vez sus ropas. Me voy, les dicen vigorosamente, llenando una vez más sus cajas de cartón. ¿Pero por qué? Porque sí, oh libertad inefable. Y allá van ángeles malignos en busca de nuevas aventuras, de una nueva casa, de un nuevo catre, de un nuevo lavadero, etc. Bien, acá hay una construcción de un show, ¿m? Evidente en el amo. Amo a las sirvientas, amo a las criadas. Pero ese amor que trata de convocar eh, con el amor del lector, bueno, va generando acercamientos o distanciamientos en el lector en la medida en que las características que va aportando de las criadas, las empleadas de una casa, ¿sí? Nos van generando antipatía o simpatía. En realidad, esa carga afectiva se va deconstruyendo, ¿sí? Porque más que alabar y halagar ese trabajo, lo va cargando de valores negativos, ¿no? De valores negativos. Entonces acá necesita un lector que comparta el valor que le pone a las criadas. Algo similar ocurre con la exportación de cerebro, pero con un tema, digamos, más político, ¿sí? Más del orden de la historia política, más del orden de la historia de las ideas, pero además más del orden del posicionamiento ideológico con la historia hispanoamericana, con la historia del pensamiento de derecho de izquierda, ¿sí? Porque eso es lo que tiene esta exportación de cerebros. Por un lado, lo primero que se deconstruye acá es la idea del cerebro como tal, ¿no? La idea del cerebro como esa parte, ¿sí? Del cuerpo humano que tiene la primacía de regir, bueno, de dar el orden a todo nuestro cuerpo. O sea, acá lo primero que se deconstruye es eso, ¿sí? Es un cerebro que está instituido como una metáfora.
pero es una metáfora que está relacionada con la historia de los países latinoamericanos bananeros. Similar a Mr. Taylor. Es más, hay una alusión a el tema tratado en ese cuento, Mr. Taylor. El cerebro es aquel sujeto hispanoamericano que por razones netamente políticas, dígase dictaduras, tiene que ir al exilio. Está tratando eso precisamente. Entonces, el primer pacto acá es entender que está refiriéndose a los exilios involuntarios de artistas, intelectuales, científicos latinoamericanos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si ese texto se desplaza a otro lector, a otra comunidad lectora japonesa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Funciona igual? ¿No? Entonces acá está este Monterroso siempre convocando a un lector particular y construyendo textos también particulares. Voy a leer solamente algunos fragmentos. La exportación de cerebros. El fenómeno de la exportación de cerebros ha existido siempre, pero parece que en nuestros días empieza a ser considerado como un problema. Sin embargo, es un hecho bastante común y suficientemente establecido por la experiencia universal que todo cerebro que de veras vale la pena o se va por su cuenta o se lo llevan o alguien lo expulsa. En realidad está apelando a una construcción artificiosa, ¿sí? No es cierto que es común que la experiencia universal lleva a eso porque después lo va a anclar en Hispanoamérica. Pero da las tres razones por las que puede suscitarse esa exportación figurada. Una se va por su cuenta, sí, porque en el caso de un gobierno dictatorial, como ocurrió en nuestro país con la dictadura cívico-eclesiástica militar, o elegían no, no se podía elegir, o intentaban irse, sí, o se lo llevan, o alguien lo expulsa. Bien, esas tres razones que llevan al exilio. En clave de humor satírico está dando las razones por las que puede existir esa expulsión. Ahora bien, yo considero que la preocupación por un posible brain drain hispanoamericano, o sea, por una exportación de ese, nace del planteamiento de un falso problema, cuando no de un desmedido optimismo sobre la calidad o el volumen de nuestras reservas de esta materia prima. Es lógico que estemos cansados ya de que países más desarrollados que nosotros acarreen con nuestro cobre o nuestro plátano en condiciones de intercambio cada vez más deterioradas. Bueno, acá hay una alusión precisa a el país bananero. Estamos cansados de que lleven nuestro cobre, nuestra minería y nuestro plátano. Acá hace referencia a la explotación de la empresa United Fruit Corporation, que tempranamente empezó fines del siglo XIX en todo Centroamérica. Entonces, va a ir haciendo una comparación entre la exportación intelectual, la exportación, guión, explotación intelectual con la explotación económica. Veamos, por ejemplo, cómo aparece. Dice, la exportación de cada racimo de plátanos le ha estado produciendo a Guatemala alrededor de $1,50 que la United Fruit Company paga como impuesto y que sirve sobre todo
al gobierno para mantener la tranquilidad social y el orden policíaco, que hacen posible producir otra vez sin tropiezo el mismo racimo de plátanos. Es decir, que está aludiendo a la correspondencia entre la economía nacional guatemalteca y los intereses del imperio yanqui, ¿no? Bastante actual el asunto. Y más adelante, fíjense que aparece, ahora leo, la exportación de cerebro intelectualmente hablando. Dice así, los racimos se exportan por miles cada año, es cierto, pero hay que reconocer que aparte de aquel orden, los beneficios, perdón que me perdí, acá, los beneficios obtenidos han sido más bien escasos, si uno no toma en cuenta el agotamiento de la tierra sometida a esta siembra. ¿Qué diferencia cuando se exporta un cerebro? Es evidente que la exportación del cerebro de Miguel Ángel Asturias le ha dejado a Guatemala beneficios más notables, un premio Nobel incluido. Por otra parte, muchos otros cerebros han salido de este país sin que por lo menos que se sepa la estructura de este se haya resquebrajado en lo mínimo. Antes, por el contrario, sin ellos parece cada vez mejor y progresando como nunca. ¿A qué debemos dedicarnos entonces? ¿A producir plátanos o cerebros? Para cualquier persona que maneje medianamente el suyo, la respuesta es obvia. Bien, vamos, me voy a adelantarme. Planteémonos, pues, el problema o el falso problema con toda claridad. Uno, a nuestros cerebros no se los lleva nadie, o si esto sucede es en mínima escala. Cuando buenamente pueden, nuestros cerebros simplemente se van, en la mayoría de los casos porque su consumo en Hispanoamérica está lejos todavía de ser importante. Bueno, acá hay una ironía a Miguel Ángel Asturias, que como les dije, pertenece a la generación anterior a Monterroso, y Monterroso tiene un diálogo satírico con la figura de Miguel Ángel Asturias, gana el premio Nobel en el 67, está en París, no vuelve más a Guatemala y le reprocha que desde ese lugar importante de poder en el campo intelectual, luego de haber ganado el premio Nobel, no hizo nada por los escritores exiliados desde la década del 50. A eso se está refiriendo. Entonces dice, algunos cerebros, dice, se van porque evidentemente el consumo en Hispanoamérica está lejos de lo que consideran importante. Se está refiriendo a Asturias. Dos, la historia muestra en buena medida que la fuga de determinado cerebro beneficia mayormente al país que lo deja marcharse que su permanencia en este. Joyce hizo más por la literatura irlandesa desde Suiza que desde Dublín. Marx fue más útil para los obreros alemanes desde Londres que desde su patria. Es probable que si Martín hubiera vivido en los Estados Unidos y en otros países, la revolución cubana no tendría en él a tan grande ideólogo. Andrés Bello transformó la gramática española desde Inglaterra, Rubén Darío hizo lo mismo con el verso español desde Francia, y no quisiera mencionar a Einstein por lo de la bomba atómica. Son casos aislados, se dirá, sí, pero ¿qué casos? Si Hispanoamérica cree tener en la actualidad unos 20 cerebros como esto y no los deja escapar, se estaría jugando torpemente su destino. Bueno, ahí hay una clara ironía, ¿no? Dice, sí, Latinoamérica hoy por hoy tuviera estos cerebros y no los deja escapar, se estaría jugando su destino. Es una clara ironía porque justamente él está construyendo un texto donde le es pesaroso el exilio, donde es pesaroso el exilio, no está hablando loas del exilio, él mismo es un escritor que sufrió el exilio, como casi todos los guatemaltecos. Entonces, acá hay un claro desplazamiento de un texto, ¿sí?
que es un texto que se desplaza hacia el género ensayo, hacia el género ensayo totalmente, ¿sí? En esta construcción de poner en valor la propia perspectiva de la función autor sobre el exilio, ¿sí? Es un texto sobre el exilio con estas analogías que hace entre exilio y exportación de cerebro. Vamos a otro texto que es A Escoger, que es un texto también que me gusta mucho, para que vean cómo juega con este desplazamiento. ¿Sí? Recuerden que el eje es ese, ver cómo se juega con el desplazamiento entre la narración y el ensayo. Vamos a este texto que se titula A Escoger. Los dos más grandes humoristas que conoces son Kafka y Borges. La lotería en Babilonia y el proceso son regocijos de principio a fin. Bueno, acá aparece este desplazamiento, este desvío, ¿no? Que también tiene que ver con un pacto de lectura, porque en realidad, si uno lee a escoger y ha leído a Borges y a Kafka, digamos que empieza como a prestar atención porque empieza a advertir, sí, un cierto desvío, ya que lejos de considerar o de de poder leer tanto lo borgiano como lo kafkiano como regocijos, ¿sí? Como grandes humoristas, es algo que en principio empieza a advertirnos que hay acá un juego paródico, que hay acá una ironía, etc. Recuerda que Max Brod cuenta que cuando Kafka le leía pasajes de esta novela, Kafka casi se tiraba al suelo de risa con lo que le acontecía al señor K. Bueno, si leyeron el proceso, podrán coincidir conmigo que en realidad mucha risa de lo que le pasa a el señor K no nos da. O sea, el proceso comienza con alguien que es un empleado público, un empleado sí, administrativo, de un banco, y, y se despierta y no sabe, y ve gente en su habitación. Es una pensión y son agentes de la justicia que vienen a buscarlo porque está procesado, ¿sí? Está inculpado y ahí empieza un proceso que es una atmósfera de agobio para el- el señor K, pero que no logra escaparse de ese agobio, nosotros tampoco como lectores del proceso, y va teniendo toda una secuencia, la narración se va dando a partir de una secuencia de ese proceso que está y no está, ¿sí? Porque nunca se sabe muy bien por qué lo culpan, pero sí sufre todas las atrocidades de una vida vista desde la biopolítica, ¿no? O sea, la política decide qué vida es digna o no. ¿Sí? Bien, eso es el proceso. Entonces, los pasajes de esta novela, mucha risa no generan. Sin embargo, el efecto que el libro te produce es trágico. Bueno, muy bien. Acá en ese sin embargo sin embargo gira, ¿sí? O sea, lo que parecía ser un ejercicio de la imaginación, acá con el sin embargo vira hacia otro género, porque el sin embargo nos introduce en el ensayo. Y primero es un rasgo, ¿sí? Que cómo construye la textualidad Monterroso,
para desplazar, utiliza estos conectores, pero sin embargo juegan, son estrategias de desplazamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, aparece el yo, ¿sí? Pero, sin embargo, el efecto que el libro te produce es trágico, ¿no? O sea, hay un yo en la medida en que hay un interlocutor, ¿no? Hay quien habla, ese implícito, aunque leído, implícito yo. Pero te produce, el efecto que te produce es trágico. Esto es típico del ensayo, ¿sí? Hay un ensayar, una puesta en escena de una determinada doxa, de una determinada opinión, ¿sí? Yo opino que el efecto es trágico. ¿M? Tampoco es inoportuno recordar lo que ha pasado con el Quijote. Sus primeros lectores se reían. Los románticos comenzaron a llorar leyéndolo, excepto los eruditos, como don Diego Clemencín, que gozaba mucho cuando por casualidad se encontraba una frase correcta en Cervantes, y los modernos ni se ríen ni lloran con él porque prefieren ir a reír o llorar al cine. Y tal vez hagan bien. Bueno, muy bien. A escoger eh, es un texto en el que la narratividad se desplaza a el ensayo. Bien, vamos a dejar de ser mono, dejar de ser mono, eh, en el que también vamos a poder observar cómo Monterroso vuelve a cierta temática que hemos estado leyendo desde que comenzamos este recorrido monterrosino. Dejar de ser mono. Dice, el espíritu de investigación no tiene límites. En los Estados Unidos y en Europa han descubierto a últimas fechas que existe una especie de monos hispanoamericanos capaces de expresarse por escrito, réplicas quizás del mono diligente, que a fuerza de teclear una máquina termina por escribir de nuevo azarosamente los sonetos de Shakespeare. Tal cosa como es natural llena a estas buenas gentes de asombro y no falta quien traduzca nuestros libros, ni mucho menos, ociosos que los compren como antes compraban las cabecitas reducidas de los jíbaros. Hace más de 4 siglos que Fray Bartolomé de las Casas pudo convencer a los europeos de que éramos humanos y de que teníamos un alma porque nos reíamos. Ahora quieren convencernos de lo mismo porque escribimos. Bueno, acá hay un texto desplazado hacia el ensayo y también apela a un lector que conozca no solamente la historia, sino la historia de las ideas latinoamericanas, que conozca los estudios culturales, las crónicas, y también hay un lector monterrosino, porque se autoconstruye. Hay una alusión a por elipsis, sí, pero hay alusión a temas que él trata en otros textos, como Mr. Taylor, cuando refiere las cabecitas reducidas de los jíbaros, o sea, a la idea de los caníbales, que aparece en el eclipse, perdón, de los caníbales, no, que también, bueno, el canibalismo tiene que ver con la reducción de cabezas también. Y, y también al texto del eclipse. Al eclipse, ¿por qué? Porque aparece Fray Bartolomé de las Casas, ¿sí? Y en el eclipse aparece también un fraile español, ¿m? Del otro lado de Fray Bartolomé. Fray Bartolomé fue, podríamos decir, un defensor de los indios. Bueno, fue alguien que defendió la, em, la categoría de humanidad eh, para los indios que según la iglesia no tenían alma, y Fray Bartolomé postula que sí, que la tienen. eh, entonces a eso se está refiriendo. Bueno,
Dice, hace más de 4 siglos, Fray Bartolomé pudo convencer a los europeos que éramos humanos porque teníamos alma, ahora capaz que también podemos hacer porque escribimos. Bueno, acá hay un texto que vuelve otra vez sobre esta idea, ¿no? De el hispanoamericano, de la construcción, o sea, la idea que subyace acá es una construcción europea de la visión del Nuevo Mundo. ¿Y cuál es esa construcción europea? El Nuevo Mundo es exótico porque el Nuevo Mundo no salido de la barbarie, ¿sí? Entonces, una mirada desde el mundo hegemónico, civilización, barbarie, ¿no? Claramente se puede leer en esos términos, civilización y barbarie. Voy a beneficios y maleficios de Jorge Luis Borges, que es un texto, digamos, que también está este juego entre la narración que se desplaza hacia el ensayo. Cuando descubrí a Borges en 1945 no lo entendía y más bien me chocó. Buscando a Kafka encontré su prólogo a la metamorfosis y por primera vez me enfrenté a su mundo de laberintos metafísicos, de infinitos, de eternidades, de trivialidades trágicas, de relaciones domésticas. Un nuevo universo deslumbrante y ferozmente atractivo. Pasar de aquel prólogo a todo lo que viniera de Borges ha constituido para mí y para tantos otros algo tan necesario como respirar al mismo tiempo, que tan peligroso como acercarse más de lo prudente a un abismo. Seguirlo fue descubrir y descender a nuevos círculos. Chesterton, Melville, Blue, Joyce, Faulkner, Gough. Reanudar viejas relaciones, Cervantes, Quevedo, Hernández, y finalmente volver a ese ilusorio paraíso de lo cotidiano, el barrio, el cine, la novela policial. Por otra parte, el lenguaje. Hoy lo recibimos con cierta naturalidad, pero entonces aquel español tan ceñido, tan conciso, tan elocuente me produjo la misma impresión que experimentaría el que acostumbrado a pensar que alguien está muerto y enterrado, lo ve de pronto en la calle más vivo que nunca. Su principal recurso literario es precisamente eso, la sorpresa. A partir de la primera palabra de cualquiera de sus cuentos, todo puede suceder, etc. Bueno, ¿por qué traigo este texto? Porque es casi el texto más ensayístico de Movimiento Perpetuo. ¿Cuál es el tema acá? El tema en realidad no es Borges, sino la influencia de Borges, ¿no? No es Borges per se, sino la influencia de Borges. Lo dice y lo va a seguir repitiendo a lo largo del texto. Uno, si se acerca demasiado, puede caer en un abismo. ¿Por qué? Porque puede caer en la tentación de imitar a Borges y dejar de seguir su estilo. Entonces, beneficios y maleficios de Jorge Luis Borges, acercarse a Borges, sobre todo por la reformulación y la recreación del lenguaje y alejarse, ¿sí? Para no caer en ese abismo. Es el texto más ensayístico de Movimiento Perpetuo, insisto, y el tema es acá, la influencia, ¿no? La angustia de las influencias, como diría Harold Bloom. Bueno, voy al último de los textos. El último de los textos es Fe de ratas y advertencia final. Este Fe de ratas y advertencia final está desplazado. ¿Cuál es el verosímil desplazado acá? Es que forma parte de todos los textos de Movimiento Perpetuo y entonces también entra en el juego de esa cinta de Moebius. ¿Cuál es el juego? Que un paratexto que podría estar dando cuenta de la edición texto, entonces no forma parte de los juegos ficcionales que estableció en todo el volumen, está como un texto más. Por lo tanto, hay una invitación a ingresar el paratexto como otro texto posible y decirnos que en realidad
la literatura no, la literatura se nutre, ¿sí? de, del texto, de la lectura del texto, pero que los paratextos también construyen sentido. Y vaya si lo hacen, porque Movimiento Perpetuo está construido, como les dije, cada uno de los textos tiene un epígrafe. Así que si nos quedaba alguna duda de que el paratexto construye sentido, pone y se pone en este texto final fe de ratas y advertencia final, ¿no? Leo. En algún lugar de la página 45 falta una coma. Por voluntad consciente o inconsciente del ninotipista de turno que dejó de ponerla ese día, a esa hora, en esa máquina. Cualquier desequilibrio que este error ocasione al mundo es responsabilidad suya, ¿sí? O sea, de responsabilidad del linotipista. Pero él está asumiendo acá una producción, ¿sí? de este texto. Entonces, ¿hasta qué punto se le puede indicar una culpa y un efecto de ese error a algo que está fuera del texto, cuando está dentro del texto? Salvo por el índice que debido a razones desconocidas viene después, el libro termina en la página, en esta página, la página 151. Sin que eso impida que también pueda comenzar de nuevo en ella, en un movimiento de regreso tan vano e irracional como el emprendido por el lector hasta llegar hasta aquí. Bueno, un movimiento tan vano e irracional como el emprendido por el lector para llegar hasta aquí. Es el mismo juego experimental, ¿no? que hace en otro orden Cortázar con Rayuela. Usted puede leer este libro del capítulo 1 al 74 o puede seguir esta bitácora. Bien, acá está haciendo lo mismo, ¿sí? Monterroso, pero con esta clave, ¿no? Y además, el epígrafe es un epígrafe, ¿sí? Que obviamente va a referirse a las moscas, como les dije, todos se refieren a las moscas. Niño espanta las moscas, Cicerón, oratoria. Niño espanta las moscas, ¿sí? Para un fin de un texto que nos convidó a que sigamos a las moscas, ¿m? Para internarnos en el desplazamiento, en la hibridez y sobre todo en este juego entre vida y ficción, entre vida y realidad, entre literatura y vida, que es el juego que establece a partir de el epígrafe primero. Bien, quiero terminar esta clase, con una, no sé si pequeña, pero referencia al fin, a Lo demás en silencio, la vida y la obra de Eduardo Torres. Acá hay un desplazamiento, esto ya lo dije, el desplazamiento es por un juego constante de la parodia. Entonces, recuerda lo que dije en la clase anterior. Juego constante de la parodia. Tenemos texto A, texto B, ¿sí? Acá hay un texto B, ¿sí? Que es esta ficción novelesca, esta novela biográfica novelada. eh, Ese es el texto B. Y el texto A, bueno, el texto A son varios textos, no hay un texto preciso, son varios textos que va a estar constantemente intertextualizando con esta ficción. Por lo tanto, lo que parodia es la tradición literaria, porque apela a una gran erudición de lecturas de la literatura universal, ¿sí? Y lo presenta al lector como el verosímil desplazado, ¿sí? Como nadie duda, ¿m? Que ese otro texto, ¿sí?
sea carente de verosimilitud. Desplaza el concepto de verosimilitud, pero lo desplaza en función de la construcción ficcional de un escritor, que es un escritor de un lugar que casi no se sabe muy bien a qué está haciendo referencia, un escritor de San Blas, un escritor provinciano, que llega hasta tener una crítica. Entonces también hay una burla a la construcción de la autoridad. Se estructura en 4 partes y un adendum. Yo los envío a que lean la tesis, ¿sí? Porque ahí está todo, ahí está desarrollado. Pero en esta clase quiero dejar señalar, ¿sí? Que esos otros textos aparecen por un juego que más de un juego de cita textual es por alusión, ¿sí? Se alude a el texto primero, al texto a partir de la parodia, y en realidad el juego de la ilusión es aún más erudito que la cita textual, porque en la alusión tenemos que poder identificar, ¿sí? A qué texto se está refiriendo. Bueno, el primer desplazamiento aparece con el epígrafe, ¿sí? Porque lo demás es silencio, lo demás es silencio, es el título, y cuando empieza el texto, acá tenemos el primer desplazamiento. Lo demás es silencio, punto. Shakespeare, La Tempestad. Y en realidad es la frase última de Hamlet, o sea, no es de La Tempestad, sino que es de Hamlet. Por lo tanto, ya acá nos va a presentar una clave, porque esto es lo que va a hacer Eduardo Torres, ¿no? Eduardo Torres va a citar erróneamente, va a introducir textos apócrifos, y toda la novela también hace este juego. Bien, primer paratexto con el que nos encontramos antes de ir a esas 4 partes. El primer paratexto es un epitafio, ¿no? Creo que, no sé si saben qué es el epitafio, pero el epitafio es el texto que acompaña a las tumbas. Eso es un epitafio. Entonces acá dice epitafio. Y hay una llamada a pie de página que no pertenece al editor, pertenece a la ficción, ¿sí? Pertenece a ese narrador híbrido que es el que construye la biografía de Lo demás del silencio, en una clara construcción de la función autor, ¿no? Acá está un ejemplo evidente, claro, de la función autor de Foucault. Entonces, ese epitafio, ¿sí? Y el epitafio nos lleva a una nota a pie de página que dice: el padre Benito Sereno, cuyo cura párroco de San Blas, tiene depositado en la urna funeraria correspondiente el epitafio de Eduardo Torres, compuesto por el propio Torres. Será grabado algún día en su lápida. O sea, el propio Torres escribió su epitafio antes de morir, obviamente. Contra su deseo, casi todo lo suyo empieza a conocerse antes de su muerte, que esperamos aún lejana. Otros eruditos samblasenses consultados eh, quisieron ver en este epitafio, aparte de las acostumbradas alusiones clásicas tan caras al maestro, una nota más bien amarga, cierto pesimismo ineludible ante la inutilidad de cualquier esfuerzo humano. Bueno, hay una autorreferencia, ¿no? El maestro es este Monterroso, función autor, quieren ver una referencia a las alusiones clásicas. Las alusiones clásicas son las alusiones a los textos clásicos que vamos a encontrar en la novela. ¿Sí? Bien, ¿qué dice el epitafio? El epitafio también es un juego
erudito, porque en realidad lo que hace Monterroso son juegos eruditos, ¿sí? Con el lenguaje, obviamente, Onisis asesino, pero sobre todo con la literatura, ¿no? Con las lecturas, con la tradición literaria. O sea, si él está apelando a una competencia lectora, ¿sí? Una alta competencia lectora, el primer lector competente de la literatura universal es él. Bien, dice, aquí yace Eduardo Torres, quien a lo largo de su vida llegó, vio y fue siempre vencido, tanto por los elementos como por las naves enemigas. Bueno, acá aparece primero una reminiscencia del final del Quijote y del epitafio puesto en la tumba del caballero Sansón Carrasco. En el Quijote leemos, yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Bueno, hay una alusión al epitafio del Quijote. Primera alusión. Bien, luego aparece esta referencia a una frase de Julio César, victorioso de una batalla que la frase de Julio César es Weni, Widi, perdón, Weni, Widi, Winky, que significa vine, vi, vencí. Y acá juega, parodia, llegó, vio y fue siempre vencido. O sea, lo parodia, o sea, toma el texto de Julio César, Weni, Widi, Winky, y lo desplaza, ¿m? A un valor negativo. ¿M? Julio César es vencedor. Acá en el epitafio de Eduardo Torres, no. ¿M? Dice, llegó, vio y fue siempre vencido. El texto de Julio César, llegó, vine, vi, vencí. Bien. Por otro lado, también hay una alusión a la frase de Felipe II, ya, yo no envié a mis hombres a luchar contra los elementos, ¿m? En esa parte en el que habla de los elementos. Bueno, este es el epitafio. Luego vienen estas cuatro partes que la verdad son muy divertidas, doy fe que son muy divertidas. La primera parte es la de los testimonios y tanto aparece un testimonio de un amigo, ¿sí? Como aparece el testimonio de la mujer, por ejemplo, ¿no? De la esposa. ¿M? La segunda parte, la segunda y la tercera parte, entonces la primera parte, testimonios. La segunda y la tercera parte contienen la obra de Eduardo Torres. La primera son tituladas Selectas de Eduardo Torres y la tercera, aforismos dichos, en la que también podemos encontrar textos bastante desopilantes. Ahora voy a leer algunos. Y por último, la cuarta parte, colaboraciones espontáneas, y ahí hay una exposición de Eduardo Torres como crítico literario, ¿no? Y el adendum sigue el mismo juego de movimiento perpetuo en ese último texto, Fe de ratas y advertencia final. En el adendum también tenemos dentro de la ficción partes tales como índices de nombre, bibliografía, abreviaturas usadas en este libro. Voy a leer solamente algunos textos de estos aforismos, ¿sí? Fijémonos algo. La construcción paródica que Monterroso hace de la producción literaria de este sujeto ficcional, de la construcción de este autor, escritor ficcional, es una construcción paródica que lleva el sello de la autoficción, de la autoconstrucción monterrosina. ¿Por qué? Porque en esta selección de aforismos va a hacer gala en esta serie de textos de la brevedad, ¿no? De la
de los textos, o sea, son un ejemplo para que puedan observar brevedad y fragmentarismo. Bueno, acá está. Dice así, breve selección de aforismos, dichos famosos, refranes y apotegmas del doctor Eduardo Torres, extraídos por don Juan Manuel Carrasquilla de conversaciones, diarios, libros de notas, correspondencia, artículos, publicaciones, etc. Bueno, acá está el fragmentarismo en su máxima potencia. Entonces, este catálogo de aforismos está organizado por el abecedario, ¿sí? De un orden alfabético. Entonces, por ejemplo, dice, abstinencia. Solo los abstemios piensan que beber es bueno. Dicho en la cantina El Fénix. Lo interesante es que acá lo que parodia es esto, cómo un determinado texto, ¿sí? puede formar parte de la literatura cuando su fuente es una fuente absolutamente anónima, lejos de cierta autoridad legitimada. Por ejemplo, este aforismo fue dicho en una cantina El Fénix. Amistad, vale más un amigo cuando estás en la opulencia que tres cuando estás en la desgracia. En la opulencia conservas al amigo, en cambio en la pobreza pierdes a los tres. Dicho en la cantina El Fénix al cantinero. Cine. La mejor prueba de que el cine no es un arte es que no tiene musa. Comunicación por separado a José de la Colina y Emilio García Friera. Pero luego ingresan otros fragmentos cuyas fuentes son eh, documentadas, o sea, cuyas fuentes podemos documentar, como esta, por ejemplo. Cualquiera puede ver unas serpientes en lucha o muerte con un hombre, pero cuando Lessing se enfrentó o Reference con aquel espectáculo horrible, su primera reacción no fue acudir en auxilio de Laoconte, como hubiera hecho cualquier mortal, sino retirarse en orden a su casa y escribir una de las obras maestras de la crítica. Bueno, ¿a quién le atribuye este fragmento? A Luis Carlos de Aragón, ¿sí? El Heraldo, Luis Carlos de Aragón, que, como les dije en otra clase, Luis Carlos de Aragón es un escritor guatemalteco contemporáneo de Asturias, de la generación de Asturias, pero a diferencia de Asturias, él sí escribe sobre la revolución, tiene un libro. Uno de los libros es La Revolución Guatemalteca y ahí en la introducción dice que un escritor que no hable sobre el problema, sobre la Revolución Guatemalteca, sobre la explotación que sufre Guatemala, no tendría que considerarse un escritor guatemalteco. O sea que está en otro lado. Bien, entonces, esas cuatro partes, testimonios, selectas, aforismos, y colaboraciones espontáneas que son una parodia a la crítica literaria. Y ese adendum que funciona en el mismo lugar que el desplazamiento de los paratextos que funcionan como alusiones. Que funcionan como alusiones porque entran en el mismo juego paródico. Bueno, bien. Insisto, este texto no está en el programa, pero en realidad lo incluyo para poder completar el desarrollo del movimiento perfecto. Bueno, y con esta clase terminaríamos las clases de Monterroso. Buenas tardes, muchas gracias.